La niebla abrazaba los cerros como un susurro espeso que apenas dejaba ver el camino. Eran las 4:37 de la madrugada y el autobús de la línea regional Estrella de Puebla rugía suavemente por las curvas solitarias de la Sierra Norte, saliendo de Zacatlán rumbo a la Ciudad de México. El aire olía a humedad, a hojas mojadas, a silencio contenido. Dentro del autobús, los pasajeros dormían a medias, con los cuerpos ladeados y cabezas temblorosas. Otros miraban por las ventanas empañadas, en silencio. El conductor, don Rubén, un hombre de bigote canoso y mirada cansada, mantenía las dos manos firmes en el volante, murmurando con voz baja una canción de José Alfredo que apenas salía por la radio estática. En el asiento 14, junto a la ventana, iba Daniel, 10 años, delgadito, con ojos oscuros y grandes como cielos antes de la tormenta. Su madre, Rebeca, lo tenía abrazado. Ella llevaba una chamarra verde con el cierre roto y ojeras profundas. Hacía semanas que no dormía bien. Desde que su esposo desapareció después de un trabajo en Veracruz, había tomado la decisión: dejar todo y empezar de nuevo en la capital, donde una prima le ofrecía techo. Daniel no decía nada. Apretaba un pequeño peluche de perro que ya no tenía oreja y tenía el relleno asomándose por la costura. Miraba hacia afuera, donde solo se veían sombras. A cada curva, su estómago se encogía un poco más. «¿Falta mucho, mamá?», susurró. «No, mi amor, unas horas más, nada más. Duerme otro poquito», respondió Rebeca, pasándole la mano por el cabello. Pero Daniel no tenía sueño. Algo en el pecho le latía más rápido, como si su cuerpo supiera lo que su mente no alcanzaba a entender. Como si el destino se hubiera puesto de acuerdo con el miedo para susurrarle que esa madrugada no sería normal. Un par de asientos más atrás, una anciana de cabello blanco recogido en trenzas sacó de su bolso una imagen de la Virgen de Guadalupe y la colocó frente a ella, apoyada en el respaldo. Cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja, con un rosario de madera entre los dedos. Era doña Lupita, vecina de Zacatlán de toda la vida, que viajaba cada mes al mercado de Tepito para vender hierbas medicinales. El autobús vibraba suave, como si no quisiera despertar del todo a los pasajeros. Una pareja joven dormía abrazada. Un señor de traje gris leía con una linterna. Nadie hablaba, pero había algo en el aire, algo denso, eléctrico. Carlos, un estudiante universitario de 21 años, iba en el último asiento, con la mochila en el regazo. Iba rumbo a su regreso a clases después de pasar el fin de semana como abuela. Miró el celular sin señal y resopló. «Siempre lo mismo con estas montañas», murmuró. Don Rubén estiró el cuello, desconfiado. El faro izquierdo del autobús parpadeó un segundo y luego volvió a encenderse. La curva que venía era cerrada, con barranco a la derecha. Un letrero oxidado decía: «Precaución, zona de derrumbes». En ese momento, un sonido lejano, seco, como un estallido, resonó por el valle. Nadie reaccionó al principio, pero don Rubén frunció el ceño. Redujo la velocidad, mientras los árboles altos parecían inclinarse hacia la carretera. Daniel lo sintió primero. No fue un ruido, fue un vacío en el estómago, como cuando algo malo se aproxima. «Mamá», susurró sin saber por qué, «algo va a pasar». Rebeca lo miró seria. Le acarició la mejilla, aunque ella también sintió algo, una incomodidad inexplicable, y fue ahí, entre el murmullo de la sierra y el vaivén del motor, que comenzó la historia que cambiaría sus vidas para siempre. El autobús continuaba su recorrido por la sierra, con la niebla deslizándose entre los árboles como fantasmas lentos. El cielo seguía oscuro, apenas con un tinte azul débil en el horizonte. Dentro del vehículo, el ambiente era tenso, como si los murmullos del monte se filtraran entre los asientos. Doña Lupita terminó su oración y besó la imagen de la Virgen antes de guardarla en el bolso. Miró a su alrededor como midiendo el silencio y se inclinó hacia la señora de al lado. «Dicen que la semana pasada asaltaron un camión justo por esta zona», susurró.
La otra mujer levantó las cejas. ¿Aquí? Sí, a las 5 de la mañana, con pasamontañas y con pistolas de verdad. Dicen que hasta le pegaron al chofer. La mujer tragó saliva y miró hacia el frente del autobús, donde don Rubén mantenía la vista firme en el camino. La carretera, bordeada por barrancos y paredes de tierra húmeda, se volvía más estrecha con cada kilómetro. En el asiento de atrás, Carlos alcanzó a escuchar parte de la conversación. Se quitó un auricular y se inclinó hacia adelante, curioso. ¿Es verdad eso, señora?, preguntó en voz baja. Doña Lupita lo miró bajando el tono aún más. Yo no invento, mijo. Mi sobrino es policía municipal. Me dijo que no lo han querido hacer público para no espantar a los turistas, pero ya van 3 robos en un mes. Carlos tragó saliva. No era supersticioso, pero el aire cargado de esa madrugada no le gustaba. Guardó su celular en la mochila, como si al hacerlo pudiera evitar ser blanco de algo. En la parte delantera, Daniel seguía despierto. Había dejado de mirar por la ventana. Ahora observaba las manos de su madre, que jugaban nerviosas con la cremallera rota de la chamarra. Él no sabía por qué, pero su corazón seguía apretado. Rebeca lo abrazó un poco más fuerte. ¿Tú crees que haya ladrones aquí, mamá? Rebeca tardó en responder. No quería mentir, pero tampoco asustarlo más. No, mi amor, aquí no pasa nada. Estamos con Dios. Daniel asintió, pero no parecía convencido. Sacó de su bolsillo una pequeña figura de la Virgen que doña Lupita le había regalado antes de subir. La apretó fuerte en la mano, como si fuera un escudo invisible. Mientras tanto, don Rubén vigilaba cada curva con más atención. Notó una mancha de aceite en el asfalto y frunció el ceño. A lo lejos, un camión estacionado al borde del camino parpadeó sus luces 2 veces. Era señal entre conductores. Advertencia. Don Rubén murmuró algo entre dientes, luego bajó el volumen de la radio. Se inclinó un poco hacia el vidrio, buscando señales. Algo no estaba bien. Era demasiado temprano para ver tantos vehículos en esa zona. ¿Todo bien, don Rubén?, preguntó Carlos, que había caminado al frente para estirar las piernas. Sí, nomás hay que andar con cuidado. Ya sabe cómo es esto. Carlos se quedó parado un momento, observando el camino. Luego volvió a su asiento, con un escalofrío recorriéndole la espalda. En la parte trasera, una señora mayor comenzó a rezar en voz baja. Otros pasajeros, al escucharla, intercambiaron miradas. El ambiente se había cargado de algo invisible, como si todos compartieran el mismo presentimiento. Una joven sacó su celular y lo miró, sin señal. Intentó abrir WhatsApp, pero no cargaba. Suspiró con frustración. Ni un mensaje puede uno mandar aquí, dijo al aire como para no sentir tanto miedo. Rebeca escuchó y revisó su propio teléfono, también sin señal. Lo apagó y lo guardó. Daniel, todavía abrazando su imagen de la Virgen, susurró. Ya casi amanece, ¿verdad? Rebeca lo besó en la frente. Sí, ya casi, mi cielo. Pero en realidad, la oscuridad no tenía prisa por irse. La curva más cerrada del tramo apareció de pronto, y don Rubén frenó con suavidad, como si el camino le hablara al oído. Los árboles se abrieron brevemente a un claro, y fue ahí cuando el ruido metálico los sorprendió a todos. Un chirrido de llantas sobre grava, brusco, violento. ¿Qué fue eso?, gritó una voz desde el fondo del autobús. Don Rubén apretó los frenos. A su izquierda, 2 camionetas viejas, una roja y otra blanca, emergieron desde un sendero de tierra y bloquearon el paso. La roja se detuvo al frente, en diagonal, obstruyendo la carretera. La blanca se posicionó atrás del autobús. «No puede ser», murmuró Carlos mirando por la ventana. En cuestión de segundos, los pasajeros despertaron sobresaltados. Algunos gritaron, otros se agacharon por instinto. Rebeca se abrazó a Daniel, que temblaba sin entender. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Cierra los ojos, mi amor. No mires, por favor. No mires». Don Rubén intentó retroceder, pero ya era tarde. De la camioneta roja bajaron 3 hombres con pasamontañas negros y armas largas. Uno de ellos disparó al aire.
El estallido rompió el silencio de la montaña como un relámpago seco. «¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto!», gritó uno de los encapuchados. Daniel se tapó los oídos con fuerza y apretó su figura de la Virgen contra el pecho. Su respiración se volvió entrecortada. Rebeca lo sostuvo con un brazo, mientras levantaba la mano con la otra, mostrando que no tenía nada. «Por favor, hay un niño», dijo ella con la voz quebrada. Los ladrones subieron al autobús. El primero tenía una voz rasposa, seca. Apuntaba con su arma a todos, sin mirar a nadie en particular. El segundo, más joven, parecía nervioso, con las manos temblorosas. El tercero, el más agresivo, pateó una mochila al pasar por el pasillo. «Rápido, teléfonos, carteras, todo al suelo, ya», ordenó el líder. Los pasajeros comenzaron a obedecer, tirando sus pertenencias con manos temblorosas. Un señor mayor se tardó en sacar su cartera y recibió un empujón brutal. «¡Que te apures, viejo!». Carlos levantó las manos, sin moverse. Tenía el celular en el bolsillo, pero le daba miedo sacarlo sin permiso. «Tranquilos, tomen lo que quieran, pero no hagan daño», dijo en voz baja. Uno de los ladrones lo apuntó. «¡Cállate!». Mientras tanto, el más agresivo se acercó a Rebeca. Miró a Daniel con desprecio. «¿Y este mocoso? ¿Qué trae ahí?». «Es solo un niño», respondió ella. «No tiene nada». El ladrón estiró la mano y le arrancó la imagen de la Virgen. Daniel intentó resistirse, pero fue inútil. «¡Es mía!», gritó el niño al borde del llanto. El ladrón se rió con burla. «¿Crees que esta muñequita te va a salvar?». Y con un gesto brusco, arrojó la figura al suelo y la pisoteó. El crujido del plástico resonó como un latido roto en el pecho de Daniel. «¡No!», gritó él, soltando un sollozo desgarrador. Rebeca se arrodilló frente a él, protegiéndolo con su cuerpo. «Por favor, no le hagan daño, es solo un niño». El agresor levantó la mano como si fuera a golpearla, pero otro de los asaltantes lo detuvo. «Ya, güey, no te pases, solo venimos por la lana». El silencio que siguió fue espeso, opresivo. Nadie se atrevía a respirar con fuerza. Don Rubén seguía con las manos en el volante, inmóvil, sudando frío. Daniel sollozaba sin consuelo, los ojos cerrados con fuerza, mientras su mundo se derrumbaba entre disparos al aire, gritos y un miedo que no sabía nombrar. Rebeca lo abrazó con todo su cuerpo, temblando tanto como él. Y aunque afuera aún no amanecía, dentro del autobús, el día ya se había vuelto noche. El ladrón que había pisoteado la imagen de la Virgen se quitó la capucha. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja hasta la mejilla, como un tajo mal curado. Su mirada era dura, llena de rabia, pero también de algo más, desesperación. No parecía un hombre que robaba por codicia, sino por necesidad y odio. «¿Qué tanto lo miran? ¿Nunca vieron a alguien con hambre?», espetó mientras se paseaba por el pasillo con pasos pesados. Los pasajeros apartaban la mirada. Nadie respondía. Nadie respiraba fuerte. Daniel seguía abrazado a Rebeca, con los ojos inundados de lágrimas. El peluche había caído al suelo y yacía boca abajo, sucio. Don Rubén miró por el espejo retrovisor, los ojos vidriosos. Sus manos todavía estaban en el volante, rígidas como piedra. «Vamos rápido ya», dijo el ladrón más joven, nervioso. «Agarra lo que queda y nos vamos». «Tú no mandas», gruñó el de la cicatriz. «Aquí yo decido cuándo y cómo». Rebeca intentó no moverse, no destacar, pero su respiración temblorosa llamó la atención del agresor. Se detuvo frente a ella, inclinándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «¿Tú qué me ves, señora?». «Nada, nada», respondió bajando los ojos. El ladrón la observó unos segundos más. Después miró a Daniel, que lo miraba con miedo, pero también con una extraña dignidad silenciosa. Eso lo irritó. «¿Y tú? ¿Qué traes? ¿Por qué no lloras más?». «Ya lloré todo», dijo Daniel apenas audible. El ladrón chasqueó la lengua y pateó el peluche. «¿Esto es tuyo?». «Ya valió». Fue entonces cuando Carlos se levantó de su asiento. «Ya basta.
Ya lo humillaste suficiente. Es un niño. Todos lo miraron con terror. El ladrón se giró en seco, apuntándole con el arma. «Te quieres hacer el valiente, imbécil». Carlos alzó las manos, respirando agitado. «No quiero problemas, solo... Deja al niño en paz. No tienes que hacer esto. ¿Y tú qué sabes de lo que tengo o no tengo que hacer? Sé que no eres un asesino, no aún». «No lo hagas», insistió Carlos con voz firme, aunque las piernas le temblaban. El de la cicatriz dudó. Por un segundo su mirada cambió. Se quebró apenas. Luego bufó, bajó el arma y escupió al suelo. «Cobardes, todos, dame eso», gritó, arrebatándole a Carlos el celular que tenía en el cinturón. El otro ladrón ya había llenado una bolsa con carteras, celulares y dinero. Temblaba tanto que casi la dejaba caer. «Ya vámonos, Neto, ya estuvo». «Cállate», respondió el de la cicatriz, aunque su voz sonaba más débil. Mientras los ladrones discutían, doña Lupita rezaba en silencio, apretando el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Rebeca, aún abrazando a Daniel, lo sintió temblar con una intensidad nueva. No era solo miedo, era otra cosa. Algo más profundo, más hondo. «Mamá», susurró él, «me duele el pecho. Respira, mi amor. Estoy aquí. No te voy a soltar. No es por miedo. Siento algo raro. Algo como una luz». Rebeca lo miró, confundida. No entendía lo que decía. Pero Daniel cerró los ojos y apretó con fuerza el terzo roto que había logrado recuperar del suelo sin que nadie lo notara. Nadie lo vio. Nadie excepto doña Lupita, que abrió los ojos y lo observó fijamente. Algo en el ambiente cambió. Un estremecimiento leve, casi imperceptible, recorrió el autobús. Los ladrones no lo notaron. Seguían discutiendo entre ellos, pero dentro del corazón de Daniel, algo había comenzado a brillar, y aunque nadie lo sabía aún, ese instante marcaría el inicio de lo inexplicable. El ambiente en el autobús se volvió más denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Daniel seguía con los ojos cerrados, su respiración cada vez más profunda, como si algo invisible lo envolviera. Rebeca lo abrazaba sin entender del todo qué estaba ocurriendo. Solo sabía que el pecho de su hijo latía rápido, como tambor en guerra. «Dani, dime qué sientes, mi amor», susurró con desesperación. «Está frío, pero al mismo tiempo se siente caliente aquí», respondió él llevándose la mano al corazón. Antes de que pudiera decir más, el ladrón de la cicatriz se giró hacia ellos de nuevo. «Ya estuvo bueno de tanto drama. Levántense», rugió señalando a Rebeca con el arma. Ella no se movió. «Le dije que no», respondió con voz firme, temblando pero decidida. «No me voy a mover». «Ya nos quitaron todo. ¿No nos van a quitar también la dignidad?» «Te dije que te levantes, vieja», gritó y la empujó con fuerza. Rebeca cayó de lado, golpeándose el hombro contra el borde del asiento. Daniel soltó un grito. «¡Mamá!». Carlos se levantó como un resorte. «Ya basta, no tienes por qué hacerle eso». El ladrón apuntó directamente a su cara. «Te callas o te vuelo los dientes». Pero Carlos no se detuvo. Dio un paso al frente. «Hazlo. Si eso te hace sentir más hombre, dispara». El encapuchado más joven trató de intervenir. «Neto, por favor, ya vámonos». Pero Neto no escuchaba. Tenía los ojos clavados en Carlos. Sus manos temblaban, pero la rabia lo cegaba. En ese instante Daniel comenzó a llorar. No como antes. Era un llanto más profundo, desgarrador. Un sonido que heló la sangre de todos en el autobús. Era como si algo en su interior se hubiese roto por completo. Rebeca se arrastró hasta él, abrazándolo con fuerza. «Tranquilo, mi amor, aquí estoy. No pasa nada». Pero Daniel no podía dejar de llorar. El terzo roto en su mano se había vuelto tibio, como si guardara un calor inexplicable. Sus dedos lo apretaban con fuerza. «Ella está aquí», dijo de pronto entre sollozos. «¿Quién, mi cielo?», preguntó Rebeca con lágrimas en los ojos. «La Virgencita me está abrazando». Doña Lupita abrió los ojos con un sobresalto.
sintió algo recorrerle la columna vertebral, un estremecimiento que no era de miedo. Era otra cosa, una energía suave, cálida, que parecía llenar el espacio entre los cuerpos. Los pasajeros empezaron a notar el cambio. El aire ya no era pesado, una sensación de calma extraña, incluso en medio del caos, comenzó a invadirlos. Carlos bajó lentamente las manos. El ladrón con la cicatriz lo seguía apuntando, pero ahora su respiración era agitada, confusa. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara algo que no estaba ahí. «¿Qué está pasando?», murmuró. El ladrón más joven retrocedió 2 pasos. Yo no sé, siento raro». Rebeca se dio cuenta de que Daniel había dejado de llorar. Ahora tenía los ojos abiertos, mirando a un punto fijo del techo del autobús. Su expresión era serena, completamente distinta al niño tembloroso de minutos atrás. «Ella está aquí», repitió. «Me dijo que no tenga miedo». Un silencio absoluto cayó sobre todos. Incluso Neto bajó lentamente el arma. Su mano temblaba, sus labios murmuraban palabras sin sentido. Carlos se giró hacia Daniel con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?». Daniel lo miró y sonrió, leve, como si su alma hubiera encontrado un refugio imposible en medio del terror. El ladrón más joven soltó la bolsa que cargaba. El golpe seco de los objetos contra el suelo rompió el momento, pero nadie se movió. Nadie sabía qué estaba pasando, solo que algo, claramente, había comenzado a cambiar. El aire dentro del autobús se volvió más ligero, como si una presión invisible hubiese sido liberada. Nadie entendía por qué, pero todos lo sentían. Algo se había quebrado, pero en lugar de caos, había un extraño silencio, como el que precede a una tormenta o a un milagro. Daniel, aún en los brazos de Rebeca, abrió los ojos del todo. Ya no había lágrimas, ni temblor, solo una paz profunda que lo envolvía como un manto tibio. Su mirada estaba fija en el techo, pero parecía ver más allá, mucho más allá de lo visible. «Ella me está abrazando, mamá», dijo con voz tranquila, tan clara que todos en el autobús pudieron escucharlo. Rebeca se quedó inmóvil. Sus manos temblaban, pero no era de miedo. Era otra cosa. Era algo que no se podía explicar con palabras. Don Rubén giró la cabeza levemente. Su mirada pasó del retrovisor a Daniel. Lo observó como si estuviera viendo algo sagrado. Doña Lupita se puso de pie lentamente, sin dejar de sostener el rosario. Caminó con pasos cortos hasta el asiento de Daniel y al llegar se hincó a su lado. «¿La estás viendo, hijo?», susurró. Daniel asintió, con una pequeña sonrisa. «Está aquí. Es grande, muy bonita. Y su manto es azul con estrellas. Me está diciendo que no tenga miedo, que todos vamos a estar bien». Las palabras se esparcieron como un perfume entre los pasajeros. Uno a uno comenzaron a levantar la vista, como si esperaran ver algo descendiendo del techo. No había luz brillante, ni figuras celestiales, pero había algo intangible que les erizaba la piel y les llenaba los ojos de lágrimas sin razón. Carlos no podía moverse. Tenía los brazos flojos a los lados, los ojos fijos en Daniel. Por primera vez desde el inicio del asalto, su corazón no latía con violencia. Se sentía en calma, como si alguien le hubiera puesto una mano en el hombro y le hubiera dicho que todo pasaría. El ladrón más joven retrocedió hasta quedar contra la puerta trasera del autobús. Su respiración era entrecortada. Yo no entiendo. ¿Qué está pasando?», balbuceó. Neto, el de la cicatriz, no decía nada. Sostenía el arma, pero ahora la apuntaba al suelo. Sus ojos estaban rojos y sus labios se movían sin emitir sonido, como si buscara una oración que había olvidado hacía años. Daniel extendió la mano hacia doña Lupita. Ella la tomó con ternura. «La Virgencita no quiere que tengamos miedo. Dice que los que están perdidos también son sus hijos». Doña Lupita cerró los ojos y empezó a llorar. «Gracias, madre mía. Gracias por no olvidarte de nosotros». Los pasajeros, aún en shock, comenzaron a murmurar oraciones.
Algunos lloraban en silencio, otros simplemente observaban, incapaces de describir lo que sentían. Carlos se pasó las manos por la cara. Nunca había sido devoto, pero en ese instante, algo en su alma se abrió. «No puede ser», susurró. «Esto no es normal». Daniel miró a Neto. Sus ojos se encontraron. El ladrón bajó aún más el arma. Sus labios temblaron. «¿Tú me estás viendo?», preguntó con voz ronca. «Sí», respondió Daniel con calma. «Pero ella también. Y no está enojada». Neto cerró los ojos, y por primera vez el arma cayó de su mano. El golpe seco al tocar el suelo no despertó a nadie, porque nadie quería volver. Ese instante, ese suspiro suspendido, era más real que el miedo. Y entonces, por primera vez en todo el trayecto, Daniel respiró profundamente y sonrió, como si ya supiera que el final no era lo que todos temían. El sonido metálico del arma cayendo al suelo rebotó en los rincones del autobús como un eco inesperado. Todos los ojos estaban sobre Neto, pero él no miraba a nadie. Sus manos colgaban a los costados, inútiles, como si ya no supieran sostener nada. «No me ve con odio», murmuró con la voz apenas audible. «¿Por qué no me odia?». Daniel lo observaba con una ternura imposible de fingir. Rebeca, aún abrazándolo, no entendía cómo un niño podía contener tanto amor en medio del miedo. «Ella no odia», respondió Daniel, sereno. «Te recuerda cuando eras niño. Cuando no sabías de armas, cuando solo querías jugar». Neto se tambaleó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, se tapó la cara con las manos y cayó de rodillas. «Yo no quería esto. Yo no quería esto», gritó, rompiéndose en 1000 pedazos frente a todos. El otro ladrón, el más joven, dio un paso hacia atrás. Su arma seguía colgada del hombro, pero sus dedos ya no la tocaban. «¿Qué es esto?». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con desesperación. Carlos se acercó con lentitud. «Pasa que algo más grande que nosotros está aquí. Y tú también lo sientes, ¿verdad?». El joven lo miró, con los labios temblorosos. «Yo... sí, pero... esto no puede ser. No puede». «¿Y por qué no?», dijo doña Lupita en voz alta. «¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cuándo sí y cuándo no puede tocar a sus hijos?». Las palabras retumbaron con una fuerza suave pero imponente. El joven bajó la mirada. Respiró hondo. Luego, como si se rindiera a algo inevitable, se quitó la capucha. Era apenas un muchacho. No debía tener más de 18 años. Tenía los ojos rojos, las mejillas hundidas, el rostro de alguien que había dormido en la calle demasiadas veces. «No tengo a nadie», dijo, con voz quebrada. «No me queda nadie». Daniel le sonrió. «Ahora tienes a ella». El silencio se volvió sagrado. El tercer asaltante, el que había permanecido afuera vigilando desde la camioneta blanca, abrió la puerta del autobús con brusquedad. Al ver la escena, se detuvo. Los demás lo miraron como si fuera ajeno, como si ya no perteneciera a ese lugar. «¿Qué hacen? ¿Se volvieron locos? Vámonos». Neto lo miró aún de rodillas. «Ya no puedo, ya no». El tercero levantó la pistola, furioso. «Nos van a agarrar, tenemos que largarnos». Pero antes de que pudiera hacer algo, el joven se interpuso. «No vamos a ninguna parte». Se acabó. El ladrón de afuera retrocedió como si el miedo ya no estuviera en los pasajeros, sino en él. Subió a la camioneta, maldiciendo, y arrancó en reversa, levantando polvo. Huyó solo, como quien escapa no de la policía, sino de una verdad que no puede mirar a los ojos. Adentro, el autobús permanecía en calma. Carlos se agachó, recogió el arma caída y la dejó sobre un asiento. Nadie la tocó. Don Rubén cerró los ojos por un momento, como si le agradeciera al cielo por seguir vivo. Daniel respiró hondo y recostó la cabeza sobre el hombro de su madre. «Ya se fue el miedo», dijo. Doña Lupita miró hacia el techo y sonrió con los ojos húmedos. «Gracias, Virgencita. Gracias por tu abrazo». Y así, en medio de la nada, en una carretera olvidada de la sierra,
El terror bajó la cabeza y se rindió ante una fe que no se explica con palabras, pero que se siente en el alma. El autobús quedó en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no era denso ni cargado de miedo. Era un vacío limpio, un espacio sagrado que parecía haber quedado impregnado en cada rincón. Los pasajeros permanecían en sus asientos, como si nadie se atreviera a moverse demasiado, temiendo romper algo invisible que aún flotaba en el aire. Don Rubén respiró profundo, soltando el volante por primera vez en muchos minutos. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de un agotamiento emocional que lo había alcanzado de golpe. Se pasó una mano por el rostro y por fin habló, en voz baja. «Vamos a seguir, ya no hay más que esperar». Nadie respondió. No hacía falta. Puso en marcha el motor. El rugido familiar del autobús devolvió una sensación de normalidad que contrastaba con lo vivido. La camioneta blanca ya no estaba. Los asaltantes que quedaban se habían sentado en silencio al fondo, como si fueran otros pasajeros, derrotados no por fuerza, sino por algo que ni ellos podían nombrar. Carlos se giró hacia ellos con expresión seria. «No hagan ninguna tontería. Si están aquí, es porque alguien allá arriba les dio otra oportunidad». Neto asintió en silencio, sin levantar la mirada. El joven seguía con los ojos cerrados, respirando profundo, como quien acaba de despertar de una pesadilla. Daniel permanecía abrazado a Rebeca. Ella le acariciaba el cabello, todavía sin entender lo que había presenciado, pero segura de que su hijo ya no era el mismo niño tembloroso que había subido a ese autobús. Algo dentro de él había cambiado. Había una luz, una calma, una fe viva. Doña Lupita, sentada frente a ellos, sacó el rosario y comenzó a rezar en voz alta. «Padre nuestro que estás en el cielo». Uno a uno los pasajeros comenzaron a unirse, primero con timidez, luego con fuerza. Era un rezo colectivo que no pedía nada, solo agradecía. Un rezo que no exigía milagros, porque ya había ocurrido uno. Carlos se sentó junto a Rebeca, miró a Daniel con ternura. «¿Estás bien, campeón?» «Sí, aunque me siento como si hubiera corrido mucho», respondió Daniel. «Lo que hiciste fue más grande que correr. Yo no hice nada, ella vino solita», dijo el niño, bajando la mirada hacia su mano. Allí tenía el terzo roto, con una cuenta menos que antes. Acarició las bolitas con cuidado, como si cada una llevara un pedacito de lo vivido. «¿Me dejas verlo?», preguntó Carlos. Daniel se lo entregó. Carlos lo tomó con respeto, lo miró con atención, luego se lo devolvió. «No es solo un pedazo de plástico, ¿verdad?». «No, ahora es parte de mí». Rebeca escuchaba a su hijo y no podía evitar emocionarse. Lo abrazó con fuerza. «Gracias por no soltarte, por quedarte conmigo», susurró. «Tú también me abrazaste, mamá». Y ella también lo hizo. El autobús avanzaba ahora por un tramo más despejado. La niebla comenzaba a disiparse. A lo lejos, el cielo ya mostraba un tono naranja. El amanecer finalmente se abría paso, como si también necesitara un poco de tiempo para comprender lo ocurrido. Don Rubén giró el rostro, echó un vistazo rápido al retrovisor y murmuró: «Ya casi llegamos a la parte segura». Los pasajeros comenzaron a estirarse, a suspirar. No era solo alivio, era una especie de renacimiento colectivo, algo que solo los que habían estado ahí podían entender. Daniel se recostó sobre su madre, cerrando los ojos un momento. No dormía, solo descansaba. Doña Lupita siguió rezando, y cada palabra suya se sentía como una caricia sobre las heridas invisibles que todos cargaban. Porque a veces lo más pesado no es lo que se ve, sino lo que el alma guarda en silencio. El autobús dejó atrás las últimas curvas de la sierra y descendió hacia terrenos más llanos. El sol empezaba a colarse por los vidrios, tiñendo de dorado los rostros agotados. Nadie hablaba mucho, no por miedo, sino por respeto a lo vivido. Había algo sagrado en el silencio compartido. A lo lejos, los primeros signos de civilización aparecían.
Casas dispersas, tiendas cerradas, perros callejeros cruzando caminos polvorientos. El autobús se adentraba en Texcoco, donde algunos de los pasajeros se bajarían antes de seguir rumbo a la capital. Carlos sacó su celular. Ya tenía señal. Un pequeño zumbido anunció la llegada de decenas de notificaciones acumuladas. Las ignoró. Abrió la cámara, apuntó hacia el interior del autobús y luego cambió a modo texto. Empezó a escribir, con los dedos temblorosos. Hoy vi un milagro. No sé cómo explicarlo. No hubo luces celestiales ni voces del cielo. Solo un niño llorando, y después una paz que no tiene nombre. El terror se fue. Los asaltantes se rindieron. Uno se arrodilló. Otro pidió perdón. Todo porque Daniel, un niño de 10 años, dijo que la Virgen lo abrazó. Yo lo vi, y creo. No porque me lo contaron, porque estuve ahí. Se detuvo. Respiró. Añadió, tal vez nadie me crea, pero eso ya no importa. Luego publicó. No le puso hashtags ni etiquetas, solo lo soltó al mundo, como quien libera un secreto. Rebeca lo observó desde el asiento contiguo. ¿Eso escribiste? Carlos asintió. Sí, tenía que hacerlo. No me lo podía guardar. Rebeca asintió, pensativa. Su mirada se perdió en la ventana, donde un grupo de campesinos caminaba con sombreros de ala ancha y costales al hombro. Más adelante, una señora pidió bajarse. Don Rubén detuvo el autobús. La mujer, aún en shock, se despidió con un simple «gracias» y descendió. Caminó unos pasos, luego se giró. Hizo la señal de la cruz mirando al autobús y siguió su camino. Un hombre de cabello canoso, sentado cerca de la puerta, sacó su celular. Tomó una foto al asiento vacío que había dejado Neto. No la compartió, solo la guardó. Luego abrió WhatsApp y escribió en un grupo familiar. Estamos bien. Nos asaltaron en la sierra, pero pasó algo raro. Todos están vivos. Hubo algo especial. Al final, agregó un emoji de vela y otro de corazón. Don Rubén siguió manejando en silencio. El volante entre sus manos ahora parecía más ligero. Ya no había niebla ni miedo, solo cansancio y gratitud. En la parte trasera, uno de los pasajeros se acercó a Neto y al joven. No los insultó, no los juzgó, solo les dijo, Dios les dio otra oportunidad, no la desperdicien. Neto no contestó, pero sus ojos se humedecieron. Rebeca acarició el cabello de Daniel. ¿Quieres dormir un poco? No, respondió él. Estoy pensando. ¿En qué? En que tal vez... Ella siempre está, pero uno no la ve porque tiene los ojos llenos de miedo. Rebeca sonrió con tristeza y orgullo. Puede ser, tú la viste. Y tú también, mamá. Cuando me abrazaste, ella estaba ahí. Carlos se quedó en silencio, sintiendo que las palabras del niño eran más profundas que cualquier oración. Minutos después, su celular vibró. Era una notificación. Tu publicación está recibiendo muchas reacciones. La historia comenzaba a circular. Algunos la leerían con fe, otros con burla. Pero ya no podía ser ignorada, porque cuando algo verdadero ocurre en lo invisible, su eco no se detiene. La carretera se abría paso entre campos y caseríos mientras el autobús avanzaba hacia la capital. El ambiente dentro del vehículo era distinto. La tensión había dado lugar a una calma profunda, pero nadie se atrevía aún a llamarla alegría. Era un estado intermedio, como cuando el alma sigue asimilando lo que el cuerpo ya vivió. Daniel se mantenía despierto, observando el paisaje como si fuera la primera vez que veía el mundo. Rebeca lo miraba de reojo, sin interrumpir sus pensamientos. Carlos, más atrás, respondía mensajes que comenzaban a llenar su celular. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Es verdad lo que publicaste? Entonces, don Rubén anunció con voz grave. Vamos a hacer una parada especial. Solo unos minutos. Quien quiera quedarse en el autobús puede hacerlo. Algunos se miraron entre sí sin entender, pero nadie preguntó. Minutos después,
el vehículo se detuvo frente a un pequeño camino empedrado que subía entre árboles hacia una iglesia modesta. A un costado, un cartel descolorido decía: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, entrada libre. «Yo bajo», dijo doña Lupita con firmeza y se puso de pie. Rebeca también se levantó. «¿Vamos, Dani?» El niño asintió sin hablar. Caminó con su madre de la mano, sin miedo, como quien regresa a casa después de una larga tormenta. Carlos lo siguió. Otros pasajeros también bajaron en silencio. No había misa, no había ceremonia. Solo un templo sencillo, de paredes blancas, con un altar adornado por velas apagadas y flores secas. Daniel se acercó sin prisa. Rebeca lo acompañó hasta el frente. El niño se arrodilló. Sacó del bolsillo el terzo roto, lo colocó sobre el piso de piedra y bajó la cabeza. No oraba con palabras, solo respiraba, solo sentía. Era como si su corazón supiera lo que decir, aunque su boca guardara silencio. Detrás de ellos, doña Lupita rezaba en voz baja. Carlos se quedó de pie, mirando los vitrales que dejaban entrar la luz del sol en haces tenues, como caricias del cielo. De pronto, una mujer anciana, desconocida, se acercó a Daniel. Llevaba un rebozo azul y caminaba con dificultad. Le tendió una cinta celeste con letras doradas que decían: «Ella nunca abandona a los suyos». «Es para ti, mi niño», dijo con dulzura, «para que no olvides lo que ya sabes». Daniel la miró con sorpresa. «¿Quién es usted?» «Solo alguien que también fue abrazada una vez», respondió, y le acarició el cabello antes de marcharse sin decir más. Rebeca intentó seguirla con la mirada, pero la mujer ya no estaba. Miró a su hijo que amarraba la cinta con cuidado en su muñeca. «¿Qué sientes ahora, Dani?» «Como si todo estuviera donde debe estar». Carlos se acercó y se agachó junto a ellos. «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí», respondió Daniel sin dejar de mirar el altar. «Cuando dijiste que ella te abrazó, ¿cómo lo supiste?» Daniel lo miró a los ojos. «Porque no tuve miedo, ni siquiera un poquito». Carlos desvió la mirada mordiéndose el labio. Nunca había sentido algo así, y sin embargo, ahora entendía perfectamente. Pasaron unos minutos más en silencio. Luego, uno a uno, los pasajeros fueron saliendo del templo, como si un peso invisible hubiera quedado allí, en ese lugar. Don Rubén esperaba junto al autobús. Cuando Daniel subió de nuevo, lo saludó con un gesto leve y reverente. No dijo nada. Nadie dijo nada. El motor arrancó, y la carretera los volvió a recibir. Pero todos sabían que ya no eran los mismos. El autobús retomó su rumbo, dejando atrás el santuario y las montañas que habían sido testigos de un suceso imposible de explicar. El cielo ya estaba completamente iluminado. El día, como los pasajeros, había despertado con una nueva conciencia. Horas después, en la Ciudad de México, Carlos bajó del autobús con la mochila al hombro y los ojos cansados. Aún sentía el eco de las palabras de Daniel, la serenidad con que había hablado, la certeza con que había descrito aquello que ningún adulto se hubiera atrevido a creer. Apenas pisó tierra firme, su celular vibró de nuevo. Notificación tras notificación. Comentarios, mensajes privados, reacciones. Su publicación se había esparcido más rápido de lo que imaginaba. Esto me dio escalofríos. Mi abuela siempre me decía que los niños ven lo que nosotros ya no podemos. ¿Alguien más lloró con esto? Fake news. Otro loco buscando likes. Carlos no respondía a los escépticos, solo leía en silencio. Lo importante ya lo había vivido. Unos días después, su relato fue citado por una página de noticias locales. El titular decía: «Pasajero narra milagro durante asalto en autobús de Zacatlán a CDMX». El artículo no tenía imágenes ni videos, pero sí una transcripción parcial del post de Carlos, junto con testimonios de otros pasajeros que, bajo anonimato, confirmaban lo esencial. Algo fuera de lo común había pasado. En una estación de radio católica, una locutora leyó en vivo parte del texto. Su voz, pausada y emocionada, resonó en cientos de hogares donde la fe seguía siendo más poderosa que la lógica.
Rebeca escuchó esa transmisión desde la casa de su prima, mientras cocinaba con Daniel a su lado. El niño la miró, curioso. «¿Eso es lo que dijo Carlos?» «Sí», respondió ella. «Y muchas personas ya lo están leyendo». «¿Van a saber que fue ella?» «Algunos, sí. Otros no van a querer creerlo». Daniel reflexionó unos segundos, pero igual pasó. Eso nadie lo puede cambiar. En la misma ciudad, un sacerdote mencionó el hecho en su homilía dominical, pidiendo oración por los involucrados y por los jóvenes perdidos que a veces solo necesitan una señal. Los medios nacionales no se interesaron. No hubo cobertura masiva. No hubo entrevistas en televisión. Pero en los barrios, en las parroquias, en los grupos de WhatsApp, la historia rodaba como un susurro que se niega a apagarse. Uno de los pasajeros, un hombre de rostro duro y expresión reservada, escribió una carta anónima a un periódico regional. En ella relató lo vivido con detalle, sin adornos ni exageraciones. Al final firmó: «Yo estuve ahí». Y esa mirada del niño no la olvidó. En el grupo familiar de doña Lupita, la hija menor compartió orgullosa: «Mi mamá fue parte de un milagro. ¿Qué fe tan firme tiene esa viejita hermosa?». Daniel, mientras tanto, volvió a su rutina poco a poco. Asistía a clases, comía con su madre, dormía temprano. Pero ya no era el mismo. Había una tranquilidad nueva en él, una forma distinta de mirar a las personas. Menos miedo, más compasión. Un día, en su escuela, su maestra le pidió dibujar algo que lo hiciera feliz. Daniel pintó una figura envuelta en azul, rodeada de estrellas, y a un niño abrazado por ella. Cuando la maestra le preguntó qué era, él respondió: «Es la Virgencita. Me abrazó una vez». La maestra sonrió con ternura, pero no hizo más preguntas. A veces, lo más sabio es simplemente creer, porque hay historias que no se pueden callar, y aunque no todos escuchen, las voces verdaderas siempre encuentran un corazón dispuesto a sentir. Las autoridades locales encontraron a los dos asaltantes días después, en un pueblo a las afueras de Texcoco. No estaban escondidos, no huían. Caminaban desorientados, sin rumbo fijo, como si no supieran qué hacer con su libertad. Los detuvieron sin resistencia, ni siquiera intentaron justificar lo ocurrido. «¿Por qué no escaparon?», les preguntó un agente. Neto, con la mirada perdida, respondió: «Porque ya no tenía sentido. Ella me miró, y ya no soy el mismo». El parte policial fue escueto. Individuos detenidos sin violencia. Confesión espontánea, actitud inusual. Nadie supo cómo clasificar lo que contaban. Uno de los oficiales, impactado por el relato, pidió hablar con un sacerdote. «No es normal lo que dijeron», comentó. «Yo estuve en la sierra muchas veces. Nunca vi a un ladrón soltar el arma para arrodillarse a llorar». Mientras tanto, en la ciudad, Rebeca recibió una llamada de una radio católica interesada en entrevistarla. Ella dudó al principio. «No quiero fama. No quiero que mi hijo sea señalado». «Podemos mantener el anonimato», dijo la productora. «Solo queremos que la gente escuche que todavía hay esperanza». Rebeca aceptó. Su voz salió al aire en la madrugada con un nombre falso. Contó su versión, pausada, sin dramatismos. Habló de su hijo, del miedo, del abrazo invisible, de la paz inexplicable. Al otro lado del país, una mujer que había perdido a su hijo en la violencia escuchó la entrevista. Lloró en silencio, aferrada a un rosario olvidado en una repisa. No sabía quién era esa madre que hablaba, pero por primera vez en mucho tiempo quiso volver a rezar. Daniel, por su parte, retomó la escuela con normalidad. Los compañeros lo recibieron con curiosidad, pero él no hablaba del autobús. Solo sonreía cuando alguien mencionaba la palabra milagro. Un día, durante el recreo, un niño nuevo se le acercó. «¿Eres tú el del video?» «¿Qué video?» «Uno que mi hermana me enseñó. Decía que un niño salvó a todos». «¿Tú lo salvaste?» Daniel pensó un momento. «No. Nos salvaron a todos, pero yo estaba ahí». El niño lo miró, bajó la cabeza y susurró: «Ojalá alguien me abrace así algún día». Daniel le tomó la mano.
A veces solo hay que pedirlo con el corazón. En otra parte de la ciudad, Carlos decidió escribir un ensayo sobre lo vivido, no como una crónica, sino como una reflexión. Lo tituló La fe como resistencia. Lo presentó en su facultad, esperando poco, pero el texto tocó a un profesor que, sin decirle nada, lo envió a un certamen literario. Semanas después, Carlos recibió un correo. Había ganado, no por estilo, ni por técnica, sino por autenticidad. Le ofrecieron presentar el texto en una conferencia juvenil. Él aceptó no por ego, sino por compromiso. «Esa historia no es solo mía», le dijo a Rebeca por mensaje, «es de todos los que estábamos ahí, y de los que nunca la van a olvidar», respondió ella. Neto y el joven fueron enviados a un centro de readaptación. Allí, un voluntario les ofreció guía espiritual. El menor, que apenas hablaba, pidió una Biblia. Neto pidió papel y lápiz. Dijo que quería escribirle una carta a su madre, después de años de silencio. «Quiero contarle que alguien me perdonó sin conocerme, y que ahora quiero hacer lo mismo». Así, los caminos que parecían condenados a la oscuridad empezaban, poco a poco, a cruzarse con la luz. No eran perfectos, no eran fáciles, pero eran reales, y eso ya era un milagro. Meses después, la vida retomaba su ritmo habitual para Rebeca y Daniel, aunque nada sería igual. La experiencia en la sierra seguía presente en cada pensamiento, en cada gesto, como una marca invisible que no se borra con el tiempo. Daniel había crecido más rápido de lo que parecía posible. Sus ojos, antes llenos de miedo y dudas, ahora irradiaban una calma serena, un entendimiento que los demás tardaban en reconocer. Rebeca había conseguido trabajo en una tienda cercana a la casa de su prima. Era un empleo modesto, pero estable. Cada día al regresar a casa, encontraba en Daniel una sonrisa nueva, un comentario inesperado, un pequeño gesto de compasión que demostraba cuánto había aprendido de aquella experiencia. Había algo en él que lo hacía diferente, como si una parte de lo ocurrido siguiera latiendo en su interior. Carlos mantenía contacto constante con ambos. Su proyecto social sobre resiliencia juvenil había ganado fuerza, inspirando a otros jóvenes a contar sus propias historias y a reconocer la importancia de la empatía y la fe. Su ensayo, La fe como resistencia, había sido publicado en una revista local, y aunque algunos lo consideraban exagerado, muchos comprendieron la profundidad de su mensaje. Doña Lupita enviaba cartas con frecuencia. Cada una llevaba pequeñas notas y medallas religiosas que habían pertenecido a su familia por generaciones. La última carta traía una medallita de la Virgen de Guadalupe, acompañada de un mensaje escrito a mano. Que siempre recuerdes que no estás solo y que cada abrazo de fe es un milagro silencioso. Daniel tomó la medalla y la sostuvo con cuidado. La observó durante varios minutos, recordando aquel momento en el autobús, cuando la oscuridad y el miedo fueron reemplazados por algo que no podía describir con palabras. Rebeca lo abrazó mientras él murmuraba: «Mamá, nunca quiero olvidar lo que pasó, ni lo que sentí». «No lo olvidarás, cielo», respondió ella. «Está en tu corazón». En la escuela, Daniel continuaba compartiendo sus experiencias de manera sutil, con compañeros que escuchaban atentos. No hablaba de milagros ni de fuerzas sobrenaturales. Solo contaba cómo la calma, la paciencia y la fe pueden cambiar incluso las situaciones más desesperadas. Sus palabras tenían peso, y muchos de sus amigos empezaron a mirar la vida de manera distinta, entendiendo que la esperanza puede aparecer en cualquier momento, incluso en los lugares más inesperados. Carlos organizó un pequeño encuentro con todos los pasajeros que habían sido testigos del milagro. Sentados en un salón comunitario, compartieron recuerdos, emociones y aprendizajes. Las lágrimas aparecieron mezcladas con risas, mientras cada uno relataba su versión del evento. Nadie discutió los detalles, todos estaban de acuerdo en lo esencial. Había algo extraordinario que los unió para siempre. Neto y el joven que lo acompañaba
también enviaban mensajes a través de cartas y voluntarios de readaptación. Habían empezado un camino de cambio, reflexionando sobre sus decisiones y sobre la oportunidad que la vida les había dado. Cada carta mostraba arrepentimiento, pero también la determinación de no repetir los errores. Las conversaciones con Rebeca, Daniel y Carlos se repetían a menudo en sus mensajes, siempre con la misma idea central: reconocer que lo que había pasado no era solo un recuerdo, sino un punto de inflexión. Había dejado enseñanzas profundas, permanentes, sobre la resiliencia, la compasión y la importancia de no perder la fe, incluso cuando todo parece perdido. El pequeño terzo roto que Daniel conservaba había encontrado un lugar especial en su habitación. Cada vez que lo miraba, recordaba cómo un instante de miedo absoluto se transformó en un abrazo invisible, en la certeza de que lo inexplicable puede cambiar vidas. Y así, lo que había comenzado como un día de terror y desesperación se convirtió en algo que permaneció. Permaneció en los corazones de quienes lo vivieron, en las palabras compartidas, en los gestos de ayuda, en la fe silenciosa que siguió latiendo fuerte, recordándoles que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz que abraza y protege. Meses después, Daniel y su madre decidieron regresar a Zacatlán. No era un viaje turístico. Era una visita que sentían necesaria, como un cierre de ciclo. Subieron al autobús con la misma compañía que los había transportado aquel fatídico día, y don Rubén los reconoció al instante. Sus ojos se llenaron de un brillo que mezclaba orgullo y alivio. «Bienvenidos de nuevo», dijo con voz grave apoyando una mano sobre el volante. «Qué gusto verlos sanos y salvos». Daniel sonrió y le respondió tímidamente. No eran palabras vacías. Cada gesto cargaba recuerdos y agradecimiento por la vida que habían recibido. Rebeca asintió y agradeció con la mirada mientras acomodaba al niño junto a ella. La carretera, familiar y sinuosa, parecía saludarles con curvas suaves y la bruma matinal que aún persistía entre los cerros. El autobús avanzaba despacio, con cuidado, y los pasajeros nuevos no sabían la historia que viajaba con ellos. Pero Daniel no podía dejar de observar cada detalle. Cada curva le recordaba el miedo, pero también el milagro, la presencia cálida que lo había protegido y enseñado que la fe puede cambiar el rumbo de las cosas más inesperadas. Llegaron a Zacatlán y descendieron en el centro del pueblo. El reloj de la iglesia marcaba las 8 de la mañana y los primeros rayos de sol iluminaban los adoquines húmedos. Rebeca respiró profundo y sostuvo la mano de su hijo. «Aquí todo sigue igual», dijo ella con un dejo de nostalgia. «Pero nosotros no». Daniel asintió y juntos caminaron hacia la casa de los familiares que los habían acogido tiempo atrás. Cada saludo, cada abrazo, les recordaba que la vida podía ser reconstruida después del miedo. Don Rubén estacionó el autobús frente a un café pequeño. Daniel bajó, mirando los ventanales y los geranios que colgaban de las ventanas. Observó a los niños jugando en la plaza, los vendedores colocando sus mercancías, y una sensación de paz se extendió por su pecho. «Mamá», susurró. «Todo está bien ahora». «Sí, cielo», respondió Rebeca abrazándolo. «Todo está bien». Más tarde, decidieron visitar la iglesia principal del pueblo. Daniel llevó consigo el terzo roto y lo colocó en un altar pequeño, cerca de la Virgen de Guadalupe. Cerró los ojos y murmuró una oración corta pero profunda, llena de gratitud y reconocimiento. Carlos los acompañaba y al observar la acción de Daniel, comprendió que no se trataba solo de fe, sino de memoria, de honor hacia lo vivido, de mantener vivo el milagro que habían presenciado. «Es increíble», susurró Carlos. Esto es más grande que cualquiera de nosotros». Doña Lupita, que había llegado junto a ellos, se acercó y acarició la cabeza de Daniel. «Siempre lo supe», dijo con ternura. «Ella nunca abandona a los suyos». La familia se quedó un rato en silencio, observando la luz entrar por los vitrales de la iglesia. No necesitaban palabras.
Todo estaba dicho en miradas, sonrisas y la sensación de que la vida continuaba, pero más fuerte, más plena. Al final del día regresaron al autobús. Daniel miró a don Rubén y le dijo: «Gracias por cuidarnos aquel día». «Siempre», respondió el chofer con una leve sonrisa. Mientras arrancaban, Daniel notó que alguien había colocado un pequeño vinilo con la imagen de la Virgen en la ventana del autobús. No había sido él, no había sido su madre, pero todos lo vieron, y todos comprendieron que aquello simbolizaba protección, fe y promesa cumplida. El autobús avanzaba por la carretera, y Daniel recostó la cabeza sobre el asiento, recordando cada momento. No había miedo, solo agradecimiento. No había dudas, solo certeza de que lo vivido no se borraría jamás. Rebeca tomó la mano de su hijo. «Prometimos volver y lo hicimos», dijo. Daniel sonrió. «Sí, mamá, la promesa está cumplida». El sol bajaba suavemente sobre los cerros, y el autobús continuó su camino, con la sensación de que cada curva y cada kilómetro llevaba consigo la enseñanza más valiosa. La fe, la esperanza y la gratitud permanecen cuando uno sabe reconocerlas. El autobús avanzaba por la carretera de regreso a la Ciudad de México, con Daniel recostado sobre el asiento, la medallita de la Virgen en su mano. Cada curva parecía recordarles a todos los pasajeros lo que habían vivido. No era miedo, ni sorpresa, ni incredulidad. Era algo más profundo, la certeza de que un milagro no se olvida, que permanece vivo en quienes lo presenciaron. Rebeca observaba a su hijo. Sus ojos ya no mostraban temor, estaban llenos de comprensión, de gratitud, de una calma que no podía explicarse. Sus manos sostuvieron las de Daniel, entrelazadas, mientras él le sonreía leve. «Mamá», susurró, «siempre lo voy a recordar, siempre». «Yo también, mi cielo», respondió Rebeca, «y nunca olvides que no estás solo». Carlos, sentado detrás, miraba a Daniel y a su madre. Todo lo que había escrito, todo lo que había compartido en redes y medios locales, ahora cobraba sentido. No era solo una historia, sino una lección viva sobre la fe, la esperanza y la humanidad que se mantiene intacta en momentos de terror. Doña Lupita rezaba en voz baja, su rosario deslizándose entre sus dedos. Cada oración parecía llenar el autobús de un calor invisible, de un eco que resonaba en los corazones de todos. Los pasajeros la escuchaban, algunos sin creer del todo, otros reconociendo que algo extraordinario había ocurrido. «¿Cómo es posible?», murmuró un pasajero joven. «No entiendo lo que pasó, pero algo cambió dentro de mí». Nadie necesitó responder. Cada quien sentía lo mismo. El miedo que los había paralizado se transformó en una fuerza silenciosa que los conectaba, los transformaba, los hacía mejores. Daniel cerró los ojos por un momento, recordando cada instante. Los gritos, la amenaza, el abrazo invisible que sintió y el rostro de los asaltantes cambiando, la rendición que no se debió a la fuerza, sino a algo que no podían comprender. Su corazón latía con tranquilidad. Comprendía que la vida puede contener momentos de oscuridad extrema, pero también instantes de luz que permanecen eternos. «¿Sabes, mamá?», dijo de repente. «Cuando me abrazó, sentí que todo estaba bien. Y ahora sé que siempre estará bien si uno cree». Rebeca lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas eran de alivio, de gratitud, de todo lo que habían superado juntos. La voz de Daniel, serena y clara, era un recordatorio de que incluso en la adversidad, la fe puede transformar el corazón. El autobús continuaba su viaje. Algunos pasajeros intercambiaban miradas, compartiendo silencios que decían más que las palabras. Otros simplemente miraban hacia el horizonte, pensando en lo ocurrido y en cómo algo tan pequeño como la fe de un niño pudo cambiarlo todo. Carlos sacó su celular y lo guardó. Ya no necesitaba pruebas. El relato, la experiencia, la sensación vivida era suficiente. Lo que había presenciado quedaría en su memoria y en la de todos, como un recordatorio de que lo imposible puede volverse real.
El sol se elevaba alto, iluminando la carretera con luz dorada. Cada rayo parecía abrazar el autobús y sus ocupantes. La ciudad se acercaba, con sus ruidos y movimiento constante, pero ellos traían consigo un espacio de calma, un milagro interior que nadie podría quitarles. Antes de descender, Daniel miró a don Rubén. «Gracias por cuidarnos aquel día», dijo con sinceridad. «Siempre, hijo», respondió el conductor. «No hay palabras para lo que ustedes me enseñaron también». Rebeca tomó la mano de su hijo mientras los pasajeros comenzaban a bajar. Daniel miró hacia el horizonte y murmuró: «El milagro sigue vivo, y siempre lo recordaremos». Un coro de emociones, silencioso pero fuerte, se apoderó del autobús mientras avanzaba. La fe, la esperanza y la gratitud permanecían en cada uno de ellos, recordándoles que, a veces, lo extraordinario no se ve con los ojos, sino con el corazón. Antes de descender, Carlos se volvió hacia la cámara de su celular y susurró: «Suscríbete al canal y no olvides darle play al video que aparece en pantalla. Porque historias como esta merecen ser compartidas, y lo que pasó aquel día sigue vivo en cada corazón que creyó». Y con esas palabras, el viaje concluyó, pero el milagro continuaba, eterno, imposible de olvidar.